Dos, tres, probando, uno. Sí. Muchas gracias. No tiene mucha carga. Ay, me siento bien rara con estos chiquillos. Pobres de los que vienen a exponer. Hola, buenos días. Como que me hacen falta, pero está bien. Ahorita los cuento otra vez. Chicos, hoy vamos a hablar de los formatos de registro de enfermería para el segundo y tercer nivel de atención. Ustedes son los únicos o, bueno, algunos de los que nos faltan de capacitar todavía de la hoja. Me imagino que ya muchas de sus enfermeras les han hablado de las nuevas modificaciones que tiene la hojita, o por lo menos ustedes han sido curiosos de preguntar, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, ay, que no quiere cambiar. Ya. Entonces, vamos a hablar cuál es el objetivo que nos permite o cuál es el objetivo de nuestro registro de enfermería. Nos permite dejar una constancia de las intervenciones que se realizan o realizan los funcionarios clínicos, además de facilitar la continuidad de la atención de nuestro usuario. Es un instrumento sensible que permite evaluar qué intervenciones se han realizado en un paciente en caso de situaciones legales. Es nuestro amparo ante una situación de este tipo. Es por eso la importancia de cómo debemos o debemos registrarla correctamente. Y en sí, pues es un documento legal que forma parte del expediente de salud, que se registra los cuidados de enfermería, la evolución del de nuestro usuario, tratamiento, situaciones especiales y o de ocasión que ofrecemos al usuario, familia y entorno o comunidad. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del marco normativo legal de los registros clínicos de enfermería y ustedes me van a decir por qué. Porque de aquí sale todo en la importancia del por qué nosotros como profesionales de enfermería debemos llenarla correctamente. Ustedes saben o todos sabemos que tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que no es nuestro máximo marco legal aquí en México. ¿Sí? Después de eso tenemos tratados internacionales. Después de estos tratados tenemos leyes generales, federales y locales. Dentro de estas las conocemos o las han escuchado hablar. Tenemos la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo y Ley General de Responsabilidades. ¿Las habían escuchado? Sí. Después de nuestras leyes tenemos acuerdos emitidos en el Diario Oficial de la Federación. Un ejemplo de ellos es el que se emitió el 31 de diciembre del 2010 y es el de Cicalidad. ¿También lo han escuchado? Bueno, pues lo van a buscar y lo van a leer, chiquillos. Vale, no, rápido. Después de estos acuerdos, ¿manda? Después de estos acuerdos tenemos normas oficiales mexicanas. Aquí, ahorita nos van a interesar estas dos, la norma 019, que es para la práctica clínica de enfermería, y tenemos la 004 del expediente clínico. Estas sí las conocen. Y al final tenemos una carpeta gerencial o acuerdos internos. ¿Qué tiene más valor aquí? ¿Un acuerdo interno o una ley general? Así es. Nosotros, aunque nuestros acuerdos internos nos digan que, es un ejemplo, nuestros pasantes pueden firmar la hoja de enfermería. Si nuestra norma oficial mexicana nos dice que para firmar la hoja de enfermería debemos de tener un título y cédula, ¿qué pesa más? Nuestra ley, nuestra norma. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Pero quiero que me entiendan esto. ¿Tienen dudas de aquí? No. Bueno, antes de adelantarme, la práctica clínica de enfermería nos dice que para nosotros poder ejercer nuestra profesión libremente debemos de contar con un título y una cédula que nos avale.
Y el expediente clínico o esta norma nos dice que para nosotros poder llenar correctamente nuestra hoja de enfermería debemos contar con ese título y cédula. ¿Sí? Hasta aquí. Y bueno, ya avanzando y entrando dentro de materia en sí del contenido de la hoja, debe de tener mínimo estos apartados. Un hábitus exterior, una gráfica de signos vitales, un apartado de administración de medicamentos y procedimientos realizados. ¿Ustedes que conocen la hoja lo tiene o no lo tiene? Sí. Y observaciones. Y nos dicen, ay, ¿quién nos revisa nuestra hoja de enfermería? Pero ¿para qué la lleno correctamente? Nadie viene si no la revisan y nos la evalúan. Y el encargado de esto es el MESIC, el modelo de evaluación del expediente clínico integrado y de calidad. Hay un apartado específico para enfermería en esta parte que se llama hoja de enfermería. Entonces nos la evalúan si nos la evalúan. Y bueno, vamos a recordar un poquito. ¿Cuántas son las etapas del proceso enfermero? ¿Cuáles son? Valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación, o ejecución. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Y su hoja de enfermería tiene estas etapas? Ay, como que no los escucho muy convencidos, pero ok. Sí, sí las tiene. Nuestra primera hoja o nuestra hoja frontal del formato de notas la tiene y es la etapa de valoración. Toda esta parte es la etapa de valoración. En el recuadro rojo nosotros vamos a recolectar los datos de nuestro usuario y vamos a validar esta información que nos da. Tenemos la organización de esta información que obtuvimos y la vamos a acomodar a través de los 11 patrones funcionales de Marjorie y Gordon, que es nuestra teórica, ¿sí? Que utilizamos aquí en Secretaría. Y a partir de ahí tenemos el registro o documentación, que no es otra cosa que la interpretación de la información, en sí, signos y síntomas que presenta nuestro usuario. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a llenar la parte del hábitus exterior? En esta parte, anteriormente colocábamos con rojo el grupo sanguíneo y le podíamos poner el RH con signo. Ahora no. Todo es azul excepto alergias y únicamente cuando las tenga. Recordarles, el nombre del paciente debe de ser iniciado con apellido, no con nombre de pila. Tiene que ser el apellido y muy importante mencionarles aquí, hay que colocar la fundamentación del cuidado. ¿Cuál es? ¿Qué material estamos utilizando nosotros para el llenado de nuestra hoja? Las taxonomías, ¿verdad? Si nosotros utilizáramos guías de práctica clínica, por supuesto que las podemos anotar aquí, ¿sí? Pero como generalmente aquí únicamente utilizamos las taxonomías, la dejaríamos hasta aquí, ¿ok? ¿Dudas de aquí? Bueno. Vamos a pasar al apartado de escalas y todo lo de valoración de nuestro usuario. Vamos a cambiar. Esta era nuestra escala de Dalton que utilizábamos anteriormente. La cambiamos para la escala de Crichton, para el riesgo de caídas. Solamente le voy a mostrar las escalas o las valoraciones que se modificaron. En cuestión de caídas o de riesgo de caídas se modificó esta escala. Vamos a utilizarla ahora. Y cuestión de escala de conciencia, escala de LPP, continúan igual. ¿Ok? La reactividad pupilar, esto ya se manejaba anteriormente en nuestro anterior modelo del cuidado, pero continuábamos poniendo para reactividad pupilar R para reactivo y NR para no reactivo. Eso no se hace. Vamos a colocarla por número, de acuerdo a cómo se encuentra el estado de nuestra pupila. Si nuestra pupila está isocórica, se va a colocar el número 1. Si está midriática, el 2. Si está miótica, el 3. Y si está anisocórica, el 4. ¿Ok? Y en estado de conciencia, ¿se acuerdan que colocábamos el resultado de lo que nos arrojaba la escala de Glasgow? Poníamos CM o ¿cuál era el otro? Crónico, moderado. Bueno, poníamos la escala, el resultado de la escala. Ahora no. Vamos a utilizar estas letras en mayúsculas para referirnos a cómo está el estado de conciencia de nuestro usuario. Una A mayúscula para si nuestro usuario está alerta o está consciente, S para si está somnoliento o está adormecido y así sucesivamente.
Todo esto que les estoy presentando está en los manuales que ya deben de tener todos en el servicio. Porque aquí no se alcanza a ver bien, pero ya están allá. Se basan en ellos o pues les toman fotito. A mí se me hace muy fácil tenerlo todo en digital. Me imagino que algunos de ustedes también le pueden tomar fotito al manual para tenerlo ahí como una guía. ¿Sí? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Ok. Importante. Se modificó algo de la gráfica de signos vitales. Puede ser que sí, puede ser que ya muchos lo hacían. Pero para iniciar la gráfica se va a colocar desde donde está el valor más bajo de frecuencia cardíaca y temperatura. No va a ser en línea horizontal, sino de esta forma, ¿ok? Y remarcar pues en puntuación el signo y la frecuencia cardíaca o temperatura que presentó nuestra paciente. ¿Sí? Ok. ¿Cómo ven? ¿Ustedes ven que cambió algo? ¿Los colores siguen iguales? ¿Qué cambió? La frecuencia respiratoria ya no la vamos a colocar en verde. Ahora el verde queda eliminado, únicamente vamos a utilizar negro, azul o rojo. Para signos vitales y para el color del turno, pues ya los conocemos, ¿ok? A partir de frecuencia respiratoria se va a anotar todo de acuerdo al color del turno, ¿sí? Y de esta forma más o menos quedaría llenada la primera parte de nuestra hoja de enfermería. ¿Tienen dudas? ¿No? Me imagino que se refiere a esto, maestra. ¿Sí? De hecho, lo que les comentaba, tenemos que anotar el número, ahí tenemos que hacer énfasis en esta parte. Pero me imagino que usted se refiere a que lo anotaban acá. De hecho, si no mal recuerdo, anteriormente nos decían que no era necesario anotar el número, porque ya con la gráfica se daba una idea a dónde correspondía ese signo vital. Pero lo tenemos que anotar, pero de esta forma. No, en donde va la gráfica, en esta parte. Por ejemplo, aquí le tomaron temperatura a las 8 de la mañana, corresponde a 38, 36, 38, no me acuerdo. Pero bueno, aquí es más o menos la gráfica. ¿Sí? Sí nos comentaban, pero sí. Y sí nos lo comentaban que muchas compañeras tenemos la letra un poquito grande, entonces invadíamos otros espacios. Yo creo que pues ahí es cuestión de acomodarnos y principalmente pues que esté registrado, que los signos queden registrados. Al final de cuentas lo que nos interesa. Finalmente lo estamos puntuando aquí, no veo que había problema, pero se lo consultamos. Pero nosotros no creo que tengamos problema en esa situación de que sea anotada acá como tal el valor. Sí, o sea, está definido que debe de ser colocado en esa forma. Esta es la definición. O sea, la indicación es de que se anote el signo y se tiene que anotar el valor aquí, que es lo que le comento. Esta es la indicación. Pero usted nos comenta que lo anotaban en esta parte. Es lo que yo le comento que aún yo no veo ningún problema en eso, pero necesitaríamos como tal valorar esa pregunta. Sinceramente, yo como le comento, la indicación es que se anote el punto y se anote el valor del signo vital, como está aquí en la hoja. ¿Alguna otra duda? Se coloca de color del turno. ¿Podemos avanzar? Ok. Vamos a entrar a la etapa de valoración por patrones funcionales. ¿Cuántos patrones funcionales tenemos? 11. De acuerdo a este es como un pequeño acordeón. Y de acuerdo a este acordeón nos indica algunos de los signos o síntomas que puede presentar nuestra paciente y dónde podemos colocarlos de acuerdo al patrón funcional.
¿Se acuerdan que les comentaba que tienen mucha similitud? Algunos de ellos se parecen a lo de los dominios. ¿Sí? Pero sí difieren y sí se confunden un poquito más cuando utilizan el diagnóstico de dolor. Entonces, hay que basarnos mejor en esta. ¿Sí? ¿Por qué? En el caso de aquí, el patrón funcional que está alterado cuando nuestra paciente presenta dolor es el 6, pero si nos vamos a los dominios, ¿cuál es el que está alterado? El 12. El 12. Entonces ya no correspondería. Por eso mejor hay que basarnos en este. Como les digo, lo están en los manuales. Tómenle fotito o igual le pueden tomar fotito aquí, pero no sale completo. ¿Ok? ¿Para qué? Ya pasamos nuestra etapa de validación de la información. Ahora nos vamos a la registro o documentación. Se va a palotear aquellos patrones funcionales que nosotros encontremos alterados de acuerdo a la valoración de nuestro usuario. ¿Sí? Todos los que encontremos alterados, porque estamos haciendo una valoración general de nuestra usuaria. Vamos a llenar de esta forma. Paloteamos aquellos que estén alterados y aquellos que no se coloca el guión. ¿Sí? No vamos a colocar en esta parte de datos objetivos y subjetivos el diagnóstico o la etiqueta diagnóstica. Solamente se colocan signos y síntomas que nuestro usuario presente. ¿Qué vamos a colocar? Me dicen, es que ¿por qué están repitiendo signos vitales? Ignoremos los que están bien, pero vamos a hacer énfasis en aquellos signos que estén alterados para nosotros hacer un aclaramiento o anotar aquellos que nosotros vimos alterados. Por ejemplo, si nuestra paciente presenta hipertermia o presenta temperatura de 38, la vamos a anotar aquí para hacer énfasis que en efecto nuestra paciente tiene alterado ese signo vital. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Ok. Esta se ve muy chiquita, pero ya se las pasé por partes. Y bueno, esta es la primera parte de nuestra hoja. Vamos a pasar a la segunda, donde ya va el registro ahora sí de nuestros diagnósticos de enfermería. Para recordar, utilizamos la NANDA para diagnosticar. ¿Ok? Vamos a pegarnos al acrónimo propuesto por Gordon, que es el formato PES, contiene el problema, la etiología y señales o síntomas y signos. El problema sería nuestra etiqueta diagnóstica. Nuestra etiología sería el factor relacionado y nuestros signos o síntomas serían las características definitorias de nuestro problema. ¿Sí? Y haciendo un pequeño recordatorio de los diagnósticos de enfermería, recordemos que tenemos 4 diagnósticos de enfermería: el diagnóstico enfocado en el problema, el diagnóstico de riesgo, diagnóstico de promoción de la salud y diagnóstico de síndrome, anteriormente llamado diagnóstico real. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a llenar en este caso? Primero, ¿cómo los vamos a identificar? Ya sabemos que los diagnósticos de riesgo inician con la palabra riesgo. Los diagnósticos de promoción de la salud inician ¿cómo? Con disposición. Los diagnósticos de síndrome, como síndrome. Y todos los demás ya serían diagnósticos enfocados en el problema. Nuestros diagnósticos enfocados en el problema van a tener nuestra etiqueta diagnóstica, van a tener un factor relacionado y van a tener una característica definitoria. Un ejemplo de ello, dolor de parto relacionado con miedo al parto y manifestado por o evidenciado por alteración de la frecuencia cardíaca. Esto es únicamente como ejemplo, pero en nuestro registro de enfermería debemos colocar completo relacionado con y evidenciado por o manifestado por. ¿Sí? No podemos utilizar abreviaturas. Nuestro diagnóstico de riesgo va a tener la etiqueta diagnóstica, va a tener el relacionado con y pues que es el factor de riesgo. Un ejemplo de ello sería riesgo de deterioro de la función cardiovascular relacionado con índice de masa corporal. Ahorita les enseño algunos ejemplos o cómo podemos sustituir el relacionado con, pero es correcto también escribir. ¿Dudas hasta aquí? Nuestro diagnóstico de promoción de la salud contiene nuestra etiqueta diagnóstica y una manifestación o la característica definitoria. Un ejemplo de ello, disposición para mejorar la autonomía para la toma de decisiones y manifestado por todo esto. Diagnóstico de síndrome contiene la etiqueta diagnóstica, el factor relacionado y característica definitoria. ¿Sí?
Los enlaces que podemos utilizar para factores de riesgo, evidenciado por, cómo se evidencia, cómo lo demuestra y según lo evidenciado. Es con lo que podemos sustituir el relacionado con. Y para la manifestación sería manifestado por o evidenciado por. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Tenemos 267 o 267 diagnósticos de enfermería. ¿Y cuántos utilizamos? La vieja confiable, dolor agudo. Ajá, riesgo de caídas. De estos 267, tenemos 136 enfocados en el problema. Tenemos 94 diagnósticos de riesgo, 29 de promoción de la salud y 8 de síndrome. ¿Y cuántos utilizamos? Nuestras herramientas diagnósticas son muy amplias, pero necesitamos conocerlas. ¿Ok? Y bueno, ya entramos a la etapa de diagnóstico y nosotros ya diagnosticamos. ¿Qué sigue? Una planeación. Para esta planeación nos vamos a apoyar en la taxonomía NOC y en la taxonomía NIC. ¿Ok? ¿Cómo vamos a planear? Pues para eso nosotros tenemos que evaluar qué tan graves están los signos de nuestro paciente. ¿Cómo los vamos a evaluar? Con el NOC. Los resultados del NOC. ¿Sí? Ok. ¿Qué es un resultado? Es lo que se espera de los cuidados de enfermería, lo que se desea lograr con la persona. Y entonces, los elementos de los criterios de resultado, nosotros al buscar en nuestro libro de NOC, encontramos que nuestros resultados contienen indicadores, que son los signos y síntomas. Estos indicadores nosotros les vamos a dar un valor a través de la escala de Likert. ¿Sí? Y a partir de ahí le vamos a dar una puntuación diana. ¿Se acuerdan que anteriormente lo sumábamos y nos daban hasta 25 máximo? O 30, de acuerdo a los indicadores que nosotros pusiéramos. Ahora no. Ahora va a ser por moda, de acuerdo al indicador o a la escala que más se repita, es en la valoración o puntuación de nuestro paciente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Son algunas de las escalas que nos presenta el NOC, desde gravemente comprometido hasta no comprometido, y estas son las puntuaciones a las que me refiero. De acuerdo a cómo se repita o valoremos nuestros indicadores, a partir de ahí le vamos a dar la puntuación de acuerdo a esta valoración. ¿Okay? Recuerden que cada resultado tiene su propia escala de Likert, entonces no podemos generalizar una para todos los resultados. ¿Cómo vamos a manejar el resultado esperado en el paciente? Nosotros no estamos plagiando, estamos adaptando estos resultados a nuestra hoja de enfermería. Entonces, si nuestro resultado del NOC nos dice que es nivel del dolor, ¿cómo lo vamos a adaptar a nosotros? Vamos a colocar un verbo infinitivo que preceda a nuestro resultado del NOC. Es decir, si nuestro resultado nos dice control del dolor, ¿cómo lo vamos a adaptar a nuestra hoja? Controlar el dolor. ¿Sí? Si nuestro resultado del NOC nos dice termorregulación, ¿cómo lo adaptarían ustedes? ¿Cómo lo adaptarían ustedes? Podemos poner eso. Hay que adaptarlos entonces. Si nuestro resultado del DOC dice control de náuseas y vómito, ¿cómo lo van a adaptar ustedes? Controlar náuseas y vómito. ¿Ok? Les voy a revisar sus hojitas, a ustedes principalmente, entonces necesito que pongan mucha atención en esto. Estos son un ejemplo de lo que estoy hablando. Este es el resultado del NOC. Estos son sus indicadores y esta es la escala. ¿Sí se acuerdan? A esto estamos hablando. Ya le damos una puntuación y muy precisamente. Ya nosotros evaluamos a nuestro paciente, ya sabemos qué puntuación Diana tiene de acuerdo a signos y síntomas. ¿Qué sigue? Vamos a elegir las intervenciones que le vamos a administrar a nuestra paciente o le vamos a dar a nuestra paciente y eso lo vamos a lograr con el NIC. ¿Sí? Solamente van a ser intervenciones, ya no vamos a utilizar actividades que anteriormente se hacían. Entonces, ¿cómo vamos a plantear ya todo esto que vimos anteriormente? No vamos a colocar código, únicamente vamos a colocar la hora en la que estamos diagnosticando
Vamos a colocar nuestra etiqueta diagnóstica y todo lo que conlleva posteriormente ese diagnóstico. En resultados esperados, como ya les comenté, vamos a colocar un verbo en infinitivo y el resultado del no. Podemos colocar en letra, la puntuación diana que nos obtuvimos de nuestro usuario. Si no lo queremos colocar, está bien, lo podemos dejar hasta el resultado. Y para las intervenciones, vamos a colocar por hora la intervención que le estamos dando y para nosotros adaptarlo a nuestro registro de enfermería, vamos a colocar la intervención antecedida por un verbo en pasado. Porque aquellas intervenciones que escribamos es porque ya las realizamos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok. El código principalmente era o lo hacíamos para ayudarnos en la escuela cuando realizábamos un place, para darnos cuenta, pero no es necesario. Debemos evitar principalmente números en nuestros registros de enfermería. Esa es la situación. ¿Sí? Todo lo debemos hacer principalmente con letra. Por eso igual cambió de la puntuación diana, anteriormente la escribíamos con número, poníamos mantener a, aumentar a, ahora no, ahora es con letra. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo debe quedar nuestro diagnóstico, ignorando esto. Nada más esto de azul. ¿Ok? Dolor agudo, relacionado, manifestado, el resultado esperado y las intervenciones que se le brindaron a nuestro usuario. Y entonces me comentan mucho aquí, ¿por qué se está repitiendo que se monitorizan signos vitales y ya está en la gráfica? Porque únicamente a qué aplica cuando nuestro paciente está monitorizado, válgame la redundancia, con el monitor. ¿Sí? No porque nosotros le tomemos los signos vitales una vez, ya cuenta como monitorización de signos vitales. ¿Ok? ¿Dudas? No. Este sería un ejemplo otra vez de cómo quedaría ya plasmado nuestra hoja. Otro ejemplo. Y muy importante, tienen que ser legibles nuestras notas de enfermería, porque ante un caso médico legal, quien revise nuestros reportes debe de entenderle. Y muy importante, ya no se coloca trato digno, que generalmente hacíamos, ni las acciones esenciales de enfermería. Ya no debemos plasmarlas en nuestra hoja. Únicamente intervenciones y ya. ¿Sí? En esta parte ya pasamos todo lo del diagnóstico, todo lo de los resultados, todo lo de la planeación. Vamos a pasar a otras intervenciones. Esto continúa igual, aquello que se lleva a cabo se palotea, todo lo demás se coloca al guión, de acuerdo al color del turno y en el apartado del turno. ¿Sí? Terapia intravenosa continúa igual, medicación, medicamentos que no sean antibióticos se van a colocar con azul, medicamentos que sean antibióticos se colocan con rojo y en horarios va escrito de acuerdo al número, al color del turno. Sí, únicamente a partir de aquí ya se colocan el número de color del turno. ¿Ok? ¿Dudas? De aquí. Electrolitos no se colocan con rojo, van normal. Si los colocamos en esta parte, no. Ya únicamente lo que va con rojo son antibióticos. No, solamente antibióticos. Solamente antibióticos. ¿Ok? ¿Dudas? Es que generalmente utilizan el popasar cuando la usuaria, por ejemplo, pasa de quirófano a piso, para saber cuánto resta de quirófano a piso. Y aquí lo utilizamos ya cuando vamos a cerrar turno. ¿Dudas? Sí, 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 ya, sí. Si,
Si nosotros la anotamos aquí es como si le estuviéramos dando o iniciando otra solución. Entonces, lo que generalmente colocamos aquí puede ser solución anterior. Ajá, para nada más llevar un registro de que está esa solución, pero nosotros no la colocamos y así irnos a la hoja anterior y saber qué solución es. ¿Sí? ¿Dudas? Eso sería lo ideal, revisar nuestras notas anteriores. Nosotros las tenemos plasmadas. En todas las, si usted se fija en toda nuestra hoja están plasmadas esas acciones esenciales. Entonces, estamos siendo repetitivos y es una parte que nos piden mucho en el momento de llenar nuestra hoja de enfermería, que únicamente coloquemos lo que corresponde en cada apartado. Es decir, no podemos colocar acciones esenciales de seguridad del paciente cuando no es una intervención. Pero usted llega y al momento de que usted está en el hábitus exterior, se da cuenta que está llevando a cabo la acción esencial cuando se presenta con su usuario. En el caso, pues, de adultos. Cuando se presenta con su usuario o cuando se presenta con el papá de su neonato, estamos llevando muchas acciones esenciales. En otro apartado, estamos llevando otras a cabo, entonces no las vamos a anotar porque ya en toda la hoja van escritas. Por eso ya no las registramos como tal. Se están poniendo igual en azul. Eh, Aquí es importante, lo único que sí nos recalcaron fueron lo de los antibióticos. Todo lo que son electrolitos, quimioterapias, todos los medicamentos de alto riesgo se van a seguir poniendo en azul. Al revisar las hojas, pues uno se da cuenta cuáles son los medicamentos que están aplicando de alto riesgo. Incluso se nos ha olvidado también en las hojas que cuando tenemos medicamentos los medicamentos LASA que tienen mismas letras parecidas en los medicamentos, no los estamos poniendo tampoco como debe de ser. Entonces sí los debemos de poner. Las primeras 4 letras, recordemos que son mayúsculas cuando tenemos varios medicamentos que son antibióticos o que son muy parecidos los medicamentos, debemos de poner las primeras 4 letras en mayúscula. Y referente a lo que decía de las acciones esenciales, si se fijan, pues la identificación y todo eso que hacemos en nuestra hoja de enfermería está dentro de las acciones de enfermería, acciones esenciales. También todo lo que son medicamentos también está dentro de las acciones esenciales. Todo lo registramos nosotros, incluso con las escalas también estamos registrando acciones esenciales. Entonces, por eso es de que no es necesario ya plasmar qué acciones esenciales estamos utilizando. Ujú. Ujú. Incluso aquí, miren, no es que no sepan los pasantes, porque incluso cuando los pasantes ingresan a la institución y que se les da la inducción, se les habla de las acciones esenciales y se les hace hincapié sobre todo eso de los medicamentos, todo lo que me estás diciendo que se omite, todo eso se les hace saber a los pasantes cuando ingresan. Entonces tampoco no pueden decir que no saben, porque sí lo saben, que no hayan puesto atención, es muy diferente.
pero claro que sí se les dice y lo traen desde la escuela lo que son las acciones esenciales. Acá nosotros nos vamos a dar cuenta también si ustedes están cumpliendo las acciones esenciales precisamente por esas observaciones que ustedes como compañeras ya con la experiencia, pues nos lo van a estar haciendo saber y de alguna manera nosotros hacer un poquito más de revisión en esa parte. Incluso hay hojas de enfermería que se están revisando al azar para ver si se están cumpliendo, si se está cumpliendo con la normatividad. Por eso fue que nos dimos cuenta también de que no se estaban firmando las hojas de los pasantes, ni por el pasante, ni por la compañera tutora. Entonces, pues entonces esas hojas quedan en el aire y no se está cumpliendo con la norma del expediente clínico. Ese es algo muy importante. No sé si con esto, pues te haya despejado la duda. ¿Sí? Sí, sí se sigue firmando con ustedes. ¿Por qué? Porque la hoja, independientemente de que los pasantes la firmaran, ellos no son esa hoja. O sea, son responsables porque ustedes la están revisando, porque ustedes como tutores están viendo qué es lo que está haciendo el pasante. A lo que me refiero es en un caso médico legal que pues en realidad quien va a ser el responsable completamente pues va a ser la tutora, porque es la que tiene cédula profesional. Los pasantes no tienen cédula profesional y están aún en formación. Esa es una de las razones por las cuales los pasantes, pues ahorita ya no se les permite que nada más ellos firmen su hoja. Nosotros aquí en enseñanza, Giri tiene su lista en donde tiene plasmado los nombres de las tutoras de cada uno de los pasantes en donde también ella, pues, si ustedes le hacen saber las deficiencias o las situaciones que hayan ocurrido con el pasante, pues ella las va a revisar junto con ustedes. Y es muy importante por eso la tutoría de ustedes, porque si ustedes le dan una buena tutoría a los pasantes, pues los pasantes se van a formar como ustedes los formen. La verdad es que yo he visto que la mayoría son muy buenas enseñándoles a los pasantes. Entonces, pues yo creo que en ese sentido los pasantes muchas veces se hacen como uno los forme en el servicio. Por ejemplo, sabemos todos los momentos en los que debemos realizar el giro de manos, pero no está plasmada en la hoja. Es lo mismo con las acciones esenciales. Un poquito lo del marco normativo, ni siquiera en el modelo anterior estaba que se debían plasmar. Eso fue un acuerdo interno. Como les comento, nuestras normas tienen más fuerza que un acuerdo interno. Por lo cual, las acciones esenciales ya no se plasman. Y sí, reforzando lo que dijo la jefa Lili, ya no van a firmar hoja, ya se los había comentado a ustedes, ya se los he comentado a las jefas, ya lo saben las supervisoras, ya conocemos ese dilema, porque eso fue un dilema. Entonces, quiero aclarar, esa no es una indicación mía, es una indicación que viene desde su jefatura estatal. Entonces, nosotros tenemos también personas que nos rigen. No es algo que yo me inventara o algo que yo quisiera para. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos a llenar el apartado de evaluación? Estos son algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que tenemos una puntuación Diana? Bueno, podemos utilizar esta puntuación Diana para poner un ejemplo así. Paciente que mejora el nivel del dolor llegando a desviación leve del rango normal. ¿Se acuerdan que le dijimos que en el resultado podemos poner cómo lo encontramos? Aquí podemos poner. Ya no se vale poner objetivo en curso o se logra objetivo. No, tenemos que especificar cómo llegamos a ese objetivo. Si nuestro diagnóstico fue hipertermia, ok, aquí le puedo poner
que se logre entregar al paciente con temperatura de 36,6. Entonces ahí estamos poniendo que logramos en el objetivo. Pues. En el apartado de observaciones del cuidado, nosotros tenemos este pequeño apartadito para escribir cosas relevantes de nuestro usuario. Cosas que no podemos tratar en estos apartados. No sé, en la paciente nos gusta tomar el físico con el corazón, la paciente dietas, cosas que tengan que ser plasmadas. ¿Vale? Sí, no puede nada. En el apartado de plan de alta o recomendaciones de autocuidado, como su nombre lo dice, debemos escribirlas de alta. Al nosotros hacer la recomendación de autocuidado, fue algo que me preguntó la jefa en la sesión pasada, sí debemos plasmarlas. Si nosotros le estamos diciendo, es muy común que nuestra paciente nos diga, ¿qué vamos a comer después de la cirugía? Si nosotros le estamos dando esa indicación de tipo de dieta, nosotros lo vamos a colocar en el apartado por los recursos. Importante, si nos pueden llegar a firmar mucho mejor. Así estamos evidenciando que nosotros recibimos esa recomendación. Y por lo ideal, que generalmente no lo hacemos, pero es algo que debemos plasmar, también la hora de eso. Para terminar, ¿cómo debemos de firmar? Debe ser grado, nombre completo, cédula y firma de la persona responsable. ¿Ok? Como les comentaba y retomando un poquito del marco normativo, ¿por qué no pueden firmar los pasantes? Porque ellos todavía no tienen título y cédula que los avale como profesionales, que es algo que nos marca la norma 019 y la norma 004. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Ok. La firma de la primera escrita. Y algo que nos mencionaba mucho, el desconocimiento no te exime de tu responsabilidad. Y eso va también para ustedes. El hecho de que ustedes no tienen muchas de significa que las tienen que hacer a veces. En algún momento van a ser profesionales, con título y cédula, y esto lo van a necesitar mucho. Aprendan lo más que puedan y les comentado también tienen ¿qué les voy a decir a ustedes? Si me llega una llamada de atención de ustedes, ya saben que el incluye que la pongan a suficiente atención en el final de la ¿ok? Las bibliografías donde se activa la información y eso sería todo.